Buenos días nuevamente, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy vamos entonces a iniciar con unos tallercitos en los que vamos a, en primer lugar, a poner en práctica algunas cositas que ya hemos aprendido acerca de la función sí y de la función sí anidada. Después de ese buenos días vamos a aprender a trabajar con bases de datos. Vamos a aprender a ordenar los registros y campos de bases de datos y también vamos a aprender a filtrarlas. Entonces vamos a trabajar en primer lugar con el archivo 1 que dice taller de la función sí final, que ya cada uno lo tiene en su carpeta de Google Drive, en sus carpetas compartidas. Entonces vamos a empezar con el archivo número 1. Ya todos lo deben tener ya descargado, abierto, y con ese iniciamos. Bueno, entonces en este primero vamos a terminar ya con el tema de la función sí. La clase pasada habíamos estado viendo que la función sí también la podemos hacer con varias condiciones. Y cuando tiene varias condiciones, ¿cómo se llama? Función sí que anidada. Anidada, ¿cierto? Entonces aquí vamos a ver un poquito de ambas, de la función sí normal y la función sí anidada. Lo vamos a ir resolviendo todos, paso a paso. Yo les voy explicando, les doy un momentico para que ustedes lo intenten hacer, lo hagan y ya luego les doy la solución, a ver si lo hicieron bien o si les quedó faltando alguna cosa, si cometieron algún error. Listo. La idea no es hacérselos de una, sino primero explicárselos, que ustedes lo hagan y ya darles la solución. Bueno, entonces vamos a iniciar por el ejercicio número 1. El ejercicio número 1 dice: completar la columna de calificación con el promedio de las dos notas. Entonces tenemos una columna que dice calificación, tenemos una nota que dice teórica y una nota que dice práctica. ¿Cómo es que sacamos el promedio de unas cifras? Igual promedio. Entonces nos paramos acá en calificación igual promedio, seleccionamos la función de promedio, no se queden, porque si se quedan en esto ya de ahí en adelante ya quedan más atrasados. Es que lo vayamos haciendo todo al mismo tiempo, no se entretengan con otras cosas. Acuerden que el igual se saca es con shift, no con control. Si presionan control igual, lo que hacen es que ocultan la columna. Shift es la flechita. Es igual promedio. Ahora, ¿el promedio de qué cosa necesitamos? De las dos notas, ¿cierto? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer ahí? Muy bien, seleccionamos las dos notas. Seleccionamos la nota teórica y la nota práctica. Entonces nos quedó igual promedio de 7, 2 puntos, E7. O sea, el promedio desde D7 hasta la E7. Si usted lo selecciona uno por uno, entonces le toca poner este punto y coma y este otro. Pero si usted lo selecciona todos dos, él le va a poner el 2 puntos porque lo toma como un rango. Sí, las dos formas en este caso va a dar igual porque solo son dos celdas. Y le damos enter. Pero es que para esto no necesita internet. Le damos enter y arrastramos ya la fórmula a las demás. Entonces ahí tenemos el promedio de todas las notas, o sea, la nota final, la calificación de cada uno. Bueno, entonces ya tenemos el promedio de las notas. Vamos a seguir leyendo la pregunta a ver qué más dice. Luego, usa la función sí para determinar quiénes aprueban, teniendo en cuenta que el mínimo para aprobar es 5. Para quienes aprobaron, aparecerá el texto aprobado y de lo contrario, reprobado. O sea que si usted sacó 5 o más de 5, ¿qué pasa? Aprueba. Y si sacó menos de 5, reprueba. Entonces, ¿qué función vamos a usar? La función sí. ¿Cuál es la condición? ¿Cuál es la prueba lógica? Muy bien, que la calificación sea mayor o igual que 5. Esa es la prueba lógica, ¿cierto?
Ahí ya iría punto y coma. Después del punto y coma, ¿qué sigue? ¿El valor qué? Muy bien. ¿Y el valor si verdadero cuál va a ser? Aprueba. Eso. Si se cumple la condición, entonces va a ser aprueba. Y si no se cumple la condición, el valor falso, ¿cuál va a ser? Reprueba. Listo, háganla. Ya la acabaron de decir ustedes mismos. Entonces, igual sí. Después del igual sí, entonces va primero la condición. ¿Cuál es la condición? Si la calificación es mayor o igual que 5. Punto y coma. Aprueba. Punto y coma y reprueba. Ya se las dije. Bueno, entonces, ¿cómo era la solución de esta? Entonces, igual sí. ¿Sí qué? Sí, la calificación. Sí, la calificación, muy bien. Es mayor o igual a 5. Es mayor o igual a 5, muy bien. Punto y coma. Aprueba. Punto y coma. Abro comillas, reprueba. Ah, estas peladas la tienen clara. Reprueba. Entonces, ¿qué significa esto? Entonces, primero, la prueba lógica. ¿Cuál es la prueba lógica? La condición. ¿Cuál es la condición? Que la calificación mayor o igual que 5, ¿cierto? Calificación mayor o igual que 5. Cuando ya hago una cosa, tengo que pasar a la otra. ¿Cómo paso a la otra? Punto y coma. Cuando ya puse el punto y coma, ya me aparece valor si verdadero. Recordemos, valor si verdadero es lo que me va a aparecer como resultado si la condición se cumple. ¿Cuál era la condición? Que fuera mayor que 5. Y si es mayor que 5, ¿qué pasa? Aprueba. Y lo pongo entre comillas. Luego, para pasar al valor falso, pongo otra vez ¿qué? Punto y coma. Aquí ya el valor falso. ¿Qué es el valor falso? El resultado si la condición no se cumple. Si no cumple la condición, ¿cuál era la condición? Que fuera mayor que 5. Si no es mayor que 5, entonces ¿qué pasa? Reprueba. Listo, cierro comillas, cierro paréntesis y enter. Y ahí está. El primero aprueba, ¿cierto? Pasó raspado, 5 raspaditos, pero pasó. Vamos a arrastrar a los demás. Y los que no tengan una nota mayor o igual que 5, entonces va a reprobar. Estos dos van a reprobar. Listo, muy bien. ¿Todos la hicieron ya? ¿O alguno está terminándola? Ahí se las pongo un minutico para que la terminen. Ahí está para que la terminen. Bueno, la que sigue ya va es con la función si anidada. ¿Qué es la función si anidada? Nos permite poner el qué. Dos o más condiciones, ¿cierto? Entonces aquí ¿qué tenemos? Tenemos que nos dice lo siguiente. Realiza y resuelve la siguiente tabla. Tenemos una tabla con el nombre y la ocupación de algunas personas y acá tiene la columna vacía de salario. Dice, el salario se determinará según la ocupación de la persona, o sea que no todos ganan lo mismo, ¿cierto? Los ingenieros, ¿cuánto van a ganar los ingenieros? 2.500.000. Los abogados, 2.300.000. Los doctores, 3 millones y otros, 1,5 millones. ¿Cómo así que otros? O sea, cualquier otro que no sea ni ingeniero, ni abogado, ni doctor va a ganar 1.300.000. Cualquier otro. ¿Qué desigualdad? Sí, total. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esta? Con la función si anidada. Yo les voy a hacer un pedacito y ustedes la terminan. Entonces, igual sí. Igual sí. ¿Cuál es la condición primera que vamos a poner? Si es un ingeniero. Muy bien. Si la ocupación, o sea, si de 20. Todavía no, vamos al de 20. Si de 20. Es igual. Muy bien. Si de 20 es igual a ¿qué? 2.500.000. No. A ingeniero, muy bien. Vamos a mirar si de 20 es igual a ingeniero, ¿cierto? Entre comillas, ingeniero. Si de 20 es igual a ingeniero, cierro comillas,
Muy bien, punto y coma ya para pasar al valor verdadero. Veremos a que lleguen ahí todos. Si de 20 es igual a ingeniero, ¿yo qué quiero que me aparezca ahí en salario? 2.500.000. Escribamos el número sin puntos, sin comas, nada. Solo 2.500.000. No, los números no. Que si no, entre comillas, los números no es obligatorio. No le puede poner comillas si no pasa nada, pero no los necesita. 4. 5. Puse 2.500.000, sí, ahí está. Entonces, si de 20 es igual a ingeniero, me va a aparecer como respuesta 2.500.000, ¿cierto? Punto y coma. Ahora, ahí ya me pasó al valor falso, pero no necesito todo el valor falso porque tengo más que, tengo más condiciones, ¿cierto? Entonces, para hacer la otra condición, empiezo de nuevo. Sí, pero no ponemos el igual, ¿cierto? Solamente el sí. Sí. Seleccionamos ahí la función sí. Otra vez vuelve y empieza la prueba lógica. ¿Qué es la prueba lógica? O sea, la otra condición. Si de 20 es igual, otra vez de 20. Todas las hacemos acá con la primera, ¿cierto? Si de 20 es igual a ¿qué? ¿Cuál es la segunda? Abogado, muy bien. Señor. Porque son tres condiciones. Vamos a mirar si es ingeniero, si es abogado y si es doctor. Son tres condiciones, por eso hacemos de nuevo la prueba lógica. Si de 20 es igual a abogado, cierro comillas. Ahí ya está la prueba lógica. En abogado, si de 20 es igual a abogado, si de 20 es igual a abogado, ¿qué queremos que no aparezca? Punto y coma, 2.300.000. Luego sigue es igual a doctor. Entonces, punto y coma. La tercera condición, si de 20 es igual, entre comillas, doctor, cierro comillas. Si de 20 es igual a doctor, esa es la condición, ¿cierto? Punto y coma. Valor verdadero, ¿qué quiero como resultado si es doctor? 3 millones. Punto y coma, ¿cierto? Ahora sigue el valor falso. Tenemos que lleguen hasta ahí para explicarle el valor falso. Entonces. En el valor falso, entonces, ¿qué ponemos? El valor de otros. El valor de otros, o sea, 1.500.000. Tenemos que escribir la palabra otros. No, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa esto? Significa que si no es ingeniero, si no es abogado, si no es doctor, entonces nos va a aparecer como resultado 1.500.000. ¿Por qué? Porque no cumplió ninguna de las tres condiciones. ¿Cuáles tres condiciones? Ser ingeniero, ser abogado y ser doctor. O sea que cualquier otro que no cumpla esas tres condiciones le va a aparecer un sueldo de 1.500.000. Solo lo ponemos ahí y ya. Y cerramos paréntesis. ¿Cuántos paréntesis abrimos? 3. Entonces cerramos 3 paréntesis. Le damos enter y ya ahí nos dice el salario del ingeniero. Arrastramos y vamos a ver quiénes ganaron 1.500.000. El conductor y el analista. Miren que esos no estaban en la lista que pusimos. Entonces él los tomó como valor falso. ¿Por qué? Porque no cumplieron con las condiciones. Y ahí ya nos dio. Les voy a poner de nuevo la fórmula para que la revisen. Bueno, vamos a ver la que sigue. La que sigue está muy fácil. ¿No ha podido? La voy a explicar. Si el sexo es M, nos debe mostrar en observaciones masculino. Si el sexo es F, nos debe mostrar femenino.
En caso contrario, mostrarás eso equivocado. ¿Cómo así que caso contrario? Por ejemplo, que en el alcalde usted haya puesto una L. Entonces, ¿qué me va a aparecer acá? Equivocado, ¿cierto? Entonces, si es F, femenino. Si es M, masculino. Y si no es ni F, ni L, ni M, entonces va a mostrarse eso equivocado, ¿cierto? Entonces, háganle a ver cómo les da esa. Es igual con la función sí anidada, que son dos condiciones. Bueno, vamos a ver cómo era. Ya muchos la hicieron. Entonces, igual sí. Sí. Si el sexo, o sea, de 46, es igual. ¿Cuál es la primera condición? M. Si el sexo es igual a M, entre comillas, punto y coma. Esa es la primera condición. Eso es lo primero que vamos a verificar, si el sexo es igual a M, ¿cierto? Recordemos, la condición siempre tiene que llevar un operador, que puede ser mayor, menor, igual, diferente. Siempre tiene que llevar uno, en este caso el igual. Entonces, si de 46 es igual a M, ¿qué queremos como respuesta? Masculino. Masculino. Muy bien, punto y coma. Ahora, hay otra condición, ¿cierto? Pues sí. Si el sexo, o sea, de 46, si el sexo, ¿qué? Es igual a F. Si el sexo es igual a F, muy bien. Exactamente, o sea que si el sexo es igual a F, quiero como respuesta valor verdadero. Si se cumple esa condición de que sea una F, me va a aparecer femenino. No, cierro comillas primero. Cierro comillas, punto y coma. Ahora el valor falso. ¿Qué es valor falso? Es si no cumple las condiciones. O sea que si no es F y si no es M, muy bien. Si no es ninguna de las dos, va a ser sexo equivocado. Cierro comillas, cierro 1 y 2 paréntesis. Muy bien. Enter. El primero, alcalde, me dice sexo equivocado. ¿Por qué? Porque yo aquí le puse en sexo una L, ¿cierto? Si yo le pongo la M, me va a decir masculino. La voy a arrastrar y ahí ya están todos. Ahí se las pongo otra vez para que le echen una ojeada. Ya voy. Bueno, en la siguiente tenemos lo siguiente. Dice, completar las columnas. No, espere que me salteé. Es esta. Sí, completar la columna sesión teniendo en cuenta que para quienes fuman aparecerá el texto fumadores. Y de lo contrario, no fumadores. Entonces aquí dice fuma, aquí dice si no fuma. Entonces en los que acá dice que sí, acá tiene que decir ¿qué? Fumadores. Y si acá dice que no, acá tiene que decir no fumadores. Entonces esa está más fácil que todas. Entonces igual sí. Igual sí. Claro. Entonces si acá, o sea, si es 57, si es 57, ¿qué? Muy bien, es igual a ¿qué? Así, muy bien. Así, o sea, si en el 57 dice que sí, si es 57 es igual a sí, ¿qué quiero yo que me aparezca si en el 57 dice que sí? Muy bien, entonces punto y coma para pasar al valor verdadero y entre comillas, fumadores. Cierro comillas. Punto y coma. Ahora, el valor falso. Acá en el valor falso puedo poner de una vez no fumadores. A que si no dice que sí es porque dice que no. Y si dice que no es porque no son fumadores. Entonces, entre comillas, no fumadores. Cierro comillas. Entonces, ¿cómo quedó? Si es 57 es igual a sí, fumadores. En caso contrario, no fumadores. Así se cumple la condición, sesión de fumadores. Si no se cumple la condición,
entonces no fumadores. Miren que acá no necesitamos poner varias veces la función sí. Cierro paréntesis y enter. Ahora, este dice que sí, va para la de fumadores. Cuando arrastre la fórmula, los que digan que no, entonces van para no fumadores. ¿Listo? Ahí se la voy a poner nuevamente para que la miren. La siguiente, bueno, esta tiene varias funciones, varias cosas. Si el artículo es Intel, debe decir que sí, de lo contrario debe decir que no en oferta. Entonces oferta, si el artículo es Intel debe decir que sí, de lo contrario debe decir que no. Entonces acá en la columna oferta vamos a hacer una condición de acuerdo a la marca, ¿cierto? O sea que si la marca es Intel me va a aparecer que sí, si no me va a aparecer que no. Entonces va a ser igual, así, igual así, ¿Dónde no se nos ve? en oferta. Ahorita te va a ir, no se ve la No se ve. Ay, la persona llama. Ay, yo ahí no le digo. Es oferta. Si el artículo, perdón, si la marca es C68. Si la marca, o sea, si C68, no vayan a escribir ahí, si la marca. Seleccionamos C68, que es donde está la marca, ¿cierto? Si C68 es igual a ¿qué? No. ¿Cuál es la condición? A Intel. Miremos la condición. Si el artículo es Intel, debe decir que es Intel. Si C68 es igual a Intel, entre comillas, fíjense cómo van a escribir Intel. Intel. Cierro comillas. Si C68 es igual a Intel, si C68 es igual a Intel, punto y coma, ¿qué quiero que me aparezca ahí de respuesta en oferta? La palabra sí, ¿cierto? La palabra sí. Entre comillas porque es la palabra sí, no es la función sí, sino la palabra sí. Entonces, si C68 es igual a Intel, me va a aparecer como respuesta la palabra sí, punto y coma. Ahora, el valor falso, si no es Intel, ¿qué quiero que me aparezca? No. Pues, exactamente, entre comillas, no. Y ya cerramos. Cerramos paréntesis y enter. Entonces, el primero es Intel. ¿Tiene oferta? Sí. Arrastramos la fórmula. En todos los que sean Intel van a decir que sí tiene oferta. Los que sean otra marca van a decir que no tiene oferta. ¿A todos les dio esta ya? Entonces, sí, C68 es igual a Intel, sí. Y si no, un no. Tienen que estar muy pendientes de las comillas, del punto y coma, porque si les olvida alguna de esas, no les da. Listo. Bueno, ahora, en el IVA dice, IVA es el 19% en todos los casos. Utilizar el porcentaje dado en la celda correspondiente. Entonces el IVA lo podemos hacer de dos maneras. ¿Cuáles dos maneras? Una manera es que hacemos la multiplicación del precio directamente por 19%, como ya lo hicieron algunos. ¿Cómo así? Miremos, igual el precio por 19%. Háganlo así. IVA igual al precio por 19%. Por 19%. IVA igual el precio por 19%. ¿Cuánto les dio? 34.200, ¿cierto? Esa es una manera de hacerla, pero aquí me están diciendo que el IVA lo calcule de acuerdo a la celda correspondiente, o sea, me está diciendo que seleccione esta celda para calcular el IVA, que no lo haga así. Así lo puedo hacer y me va a funcionar, pero lo vamos a hacer de otra manera que vamos a necesitar aprender, porque ahorita la vamos a necesitar. Es más larga, pero necesitamos aprenderla para ahorita. Entonces, volvamos a borrar ese IVA. Volvámoslo a borrar. ¿Ya lo borramos? Sí. Entonces, ¿cuál es la otra manera? Igual
igual el precio por el asterisco igual el precio por y seleccionamos el 19% que está acá abajo en IVA. Igual el precio por 19%. ¿Qué vas? ¿Está quedada? Entonces, sí, perdón, en esta no va así. Igual el precio por el IVA. Le doy enter, me dio lo mismo, ¿cierto? Pero cuando arrastremos, aquí vamos a ver de que no nos va a dar. Eso es lo nuevo que vamos a aprender hoy. Arrastrémosla toda. Los cuatro últimos salieron sin nada. Arrastrémosla. ¿Por qué no está dando? Mucha atención pues aquí, que esto es lo que necesitamos entender. Porque no ahorita vamos a morir en el intento. Cuando yo hice la fórmula, la hice multiplicando este por este, ¿cierto? Pero cuando yo arrastro la fórmula, debo recordar que cuando yo arrastro, él baja la misma cantidad en las celdas que yo haya seleccionado. Aquí bajó una y acá bajó una. Entonces miren que acá ya se bajó para otro lado. Ahí no debería estar, ¿cierto? En la que sigue, aquí volvió y bajó. Y miren que acá volvió y bajó. En la que sigue, ¿qué hizo? Aquí bajó y aquí volvió y bajó. Mira aquí ya donde viene, ya está más perdido, ¿cierto? Porque le estoy dando aquí doble clic en la fórmula del IVA para que me muestre dónde voy bajando. Entonces, en este caso, para que nos pueda dar cuando arrastremos la fórmula, tenemos que decirle a Excel, de E75 no se me puede mover cuando yo lo arrastre. E68 sí tiene que bajar, pero E75, que es el 19%, no tiene que bajar. ¿Cómo le voy a decir yo a Excel que eso no puede bajar? Tengo que convertir esta referencia de celda, o sea, E75, la tengo que convertir en algo que se llama una referencia absoluta. ¿Qué es una referencia absoluta? Es congelar esa celda en ese lugar y que de ahí no se mueva. Entonces, en Excel le llamamos referencia absoluta y en Paisa le llamamos congelar la celda, ¿cierto? Entonces tenemos que congelar esa celda. ¿Cómo la vamos a congelar? Estando ahí parados en ella, en E75, acá en la fórmula, entremos en la fórmula otra vez. ¿Cómo entramos a la fórmula? 2 veces clic y estoy ahí parado en E75. Estando ahí parados en E75, tenemos que poner, todavía no lo hagan, tenemos que poner un signo de dólar delante de la E y delante del 75. Para ponerlo de una manera rápida, Excel nos ofrece un atajo que es F4. Simplemente presionen arriba F4 y de inmediato les va a aparecer el signo de dólar delante de la E y delante del 75. Los que están en un portátil normalmente deben presionar la tecla FN y F4 si están usando el teclado del portátil. Si están en un portátil pero están utilizando un teclado normal de esos de computador de mesa, solo presionan F4. ¿Por qué motivo eso? Porque en el portátil las teclas F1, F2, F3, F4, etcétera, están destinadas para el volumen, para el brillo, para el modo avión, para otras cosas. Entonces presionamos en un portátil FN que está abajo al lado del fondo. La dejas presionada y presionas F4 y ahí sí ya le va a funcionar. FN y F4, los que están en portátil, el resto solamente F4 y ya. Cuando nos aparece esto, ya le damos Enter, nos da el mismo resultado y ahora arrastramos la fórmula y ya nos debe dar bien. Si verificamos, voy a verificar por ejemplo esta, miren que aquí bajó pero en el IVA no bajó, aquí bajó pero en el IVA no bajó. Eso significa que la del IVA quedó como congelada. Ahora, el subtotal, terminemos esta para que desayunemos. El subtotal, ¿qué dice? Es la suma del precio más el IVA. Esa está muy fácil. Esa está muy fácil. Entonces, el precio más el IVA. Una suma normal, sencilla, común y corriente. Igual precio más IVA. Igual precio más IVA.
igual precio masiva. ¿Cuánto dio el primero? 214.200. La arrastramos. Ya voy. Entonces, la condición, recordemos, la condición en esta es, si el artículo tiene oferta, el total lo vamos a calcular con descuento, o sea que al subtotal le vamos a restar 5.000 pesos. Pero si no tiene oferta, entonces tiene que pagar lo mismo que había en el subtotal, no le vamos a descontar nada. Entonces es con una condición, entonces igual sí. Igual sí. Sí que, si en oferta, si la oferta ¿qué? ¿Es igual a qué? No, así. Si la oferta es igual a sí, o sea que si en oferta dice que sí, si en oferta dice que sí, si en oferta dice que sí, si oferta es igual a sí, no, mire lo que está en el tablero. Si oferta es igual a sí, ¿qué tenemos que hacer? Si sí tiene oferta, o sea, si en oferta dice que sí, ¿qué le tenemos que hacer al subtotal? Un descuento, ¿de cuánto? De 5.000, o sea que si en oferta dice que sí, entonces va a ser el subtotal menos, ¿cuánto? Menos 5.000, está menos el descuento. ¿Dónde está el descuento? Está por allá abajo. Hablo acá, menos 5.000. Si en oferta dice que sí, entonces el subtotal menos 5.000. ¿Qué tenemos que hacer ahí en esa celda del descuento? Para que no se nos mueva para abajo ahorita que arrastremos. F4 para que la congelemos, ¿cierto? Entonces F4 y ya va a aparecer el signo de dólar indicando que quedaron congelados. No hemos terminado todavía. Si en oferta dice que sí, entonces va a ser el subtotal menos el descuento. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Pero si en oferta dice que no, ¿tiene descuento? No tiene descuento. Si en oferta dice que no, entonces ¿qué le vamos a cobrar? Si en oferta dice que no, ¿cuánto le cobramos? El subtotal, muy bien. Entonces punto y coma. El valor falso, ¿cuál va a ser? El subtotal. El subtotal, o sea, G68. G68. Entonces, ¿cómo quedó? Vamos a leerlo. Dice, si es 68 es igual a sí, o sea, si oferta es igual a sí, entonces el subtotal menos el descuento. En caso contrario, solamente el subtotal, sin descontarle nada. Y cerramos el paréntesis y enter. Ahora ya arrastramos la fórmula y ya miramos que los que dice que sí, entonces le hizo un descuento, ¿cierto? Mire que era 214.000, le descontó los 5.000. Y en los que dice que no, simplemente volvió y puso el mismo ¿qué? El mismo precio, el mismo subtotal, porque no tendría descuento. Se la voy a volver a poner para que la miren, la revisen. Dale ahí. Bueno, entonces la 6 dice, completar la columna medallas teniendo en cuenta si el competidor clasificó en menos de 14 minutos, debe decir oro. Ya, listo. Entonces miren pues la condición. Si el competidor clasificó en menos de 14 minutos, ¿qué medalla se va a ganar? Oro. Si clasificó entre 14 con 1 y 15 de ganar plata. En resumen lo encontramos acá abajo, vean. De 13 minutos a 14 gana oro. De 14 a 15 gana plata. Y de 15 a 16 gana bronce. Si el competidor llegó después de 16 minutos, ¿qué gana? Después de 16 minutos. Pongamos que llegó a los 20 minutos. ¿Ya para qué llega, cierto? La bronce hasta 16 minutos. Ya de ahí para allá ya no ganó absolutamente nada, ¿cierto? Entonces vamos a mirar. Tenemos acá los finalistas. Dice que Juan llegó en 14 minutos con 15. Según eso, Juan, ¿qué ganaría?
En 14 con 15 ganaría plata. Sí, llegó aquí en la mitad de estos dos. Ana, ¿qué se ganaría? Ana se demoró más de 15 minutos. Sí, gana bronce. ¿Y María qué es? ¿Se ganaría? Oro. Se demoró 13 minutos con 50, o sea, menos de 14. Si se demora menos de 14 va a ganar oro, ¿cierto? Entonces tenemos que hacer varias veces la función sí, con varias condiciones, de tal manera que nos quede de la siguiente manera. Voy a ponerlo aquí más grande para que lo veamos. Vamos a hacerla al mismo tiempo para que no se quede. Listo, esta es muy larga. Igual sí. Igual sí. Igual sí. Listo. Si el tiempo, o sea, si C80, si el tiempo es menor, si el tiempo es menor, el tiempo es menor que 14, véalo por acá, que cuál 14, véalo acá donde lo vamos a seleccionar, no lo vamos a escribir, sino que lo vamos a seleccionar, porque si no, no nos da. Si el tiempo es menor que 14, a ese 14, ¿qué le tenemos que hacer para que no se nos mueva? Lo congelamos. ¿Cómo lo congelamos? F4, F4. Recuerden que si están en un portátil es Fn y F4, ¿cierto? Entonces, si el tiempo es menor que 14, ¿qué pasa si es menor que 14? Oro, entonces punto y coma, entre comillas, oro. Cierro comillas. Entonces, si el tiempo es menor que 14, oro. Vamos bien hasta ahí. Si es menor que 14, oro. ¿Cierto? Punto y coma. ¿Qué seguiría? Otra vez condición, ¿cierto? Sí. Sí, sígala haciendo, no se salga de la fórmula. Se corrió que así hacia allá. Sígala haciendo, no importa. Eso no puede correr manualmente, ya se corre sola. Sí. Miren que algunos se nos corrió hacia acá, es normal. Él va ahí abriéndose, expandiéndose. Sí, otra vez, el tiempo. Como acá se nos corrió, entonces ya no me deja seleccionar el tiempo. Pero ya sabemos cuál es. ¿Cuál celda es donde está el tiempo? C80, entonces la escribimos, C80, y vea que automáticamente se pone en azul, él reconoce que eso es una celda. Entonces, recuerden, si se les corrió, si se tapó, la escribimos. Si C80, sí, si C80 es menor, C80 ¿qué es? Es el tiempo, ¿cierto? Si C80 es menor que ¿cuál? ¿Qué 15? ¿Por qué no le puso en azul? Porque seguro no le activó la función sí. Y aquí oro sí lo puso entre comillas. Voy a mirar. Si no le puso en azul, algo tiene malo. Es menor que 15. Ahora ya seleccionamos el 15. Si C80 es menor que D85, que es donde están los 15 minutos, ¿qué va a pasar ahí? F4 para que lo congelemos, ¿cierto? F4, muy bien, punto y coma. ¿Qué gana si es menor que 15? Plata, entre comillas, plata, cierro comillas. Punto y coma. ¿Cómo se coloca qué? C80, lo escribe, C y el 80. Sí, señor, eso también se puede. Si C80 es menor que 15, congelan el 15 con F4, entonces va a ganar plata. F4. F4. Selecciona de 85 y F4. Bueno, ahora,
Nos falta la tercera condición, que es la de bronce, ¿cierto? Entonces, de nuevo, sí. C80, como no me deja seleccionarlo, lo escribo. Si C80 es menor que 16, lo debo congelar con F4. ¿Qué quiero que pase? ¿Qué quiero que me aparezca? ¿Qué quiero que me dé resultados? Si C80 es menor que 16. Bronce. Entonces, punto y coma. Valor verdadero para esta condición va a ser bronce. Muy bien. Entonces, si cumple la primera condición, menor que 14, le va a dar oro. Si cumple la segunda condición, menos que 15, le va a dar plata. Si cumple la tercera condición, menor que 16, le va a dar bronce. Punto y coma. Ahora, valor falso. Si no cumple con ninguna de las tres condiciones, ¿qué va a ganar? Si no cumple con ninguna, ¿qué va a ganar? ¿Qué medalla va a ganar? Ninguna, le ponemos ahí, no gana nada, ninguna, le ponemos perdedor, atrasado, lento, tortuga, ¿cierto? Entonces le ponemos ahí nada. Ahí yo tengo una pregunta en cuanto a eso. Entonces, mire que se establecen unas condiciones Sí. para sí o sí hay que agregar el valor falso. El valor falso no es obligatorio. Si no ponemos el valor falso y alguna de las preguntas no cumple con la condición, entonces nos aparecería como resultado la palabra falso. En este caso, por ejemplo, si no ponemos el valor falso y alguien llega en 17 minutos, le aparecería el medalla, aparecería la palabra falso. Pero si ponemos en falso algo, por ejemplo en este caso nada, y alguien llega en 17 minutos, el medalla le va a aparecer la palabra nada. No, pero, por ejemplo, como acá, pues este ejemplo, que solamente trata de tres condiciones, Ajá. no aplica el valor falso. No hay necesidad de ponerlo, pero dado el caso de que se dé y que el resultado al hacer la prueba lógica de falso, él pondrá como resultado la palabra falso. Igual va a fórmula. Sí, así usted no lo ponga, él va a poner como resultado la palabra falso, dado el caso de que el valor falso se cumpla. Listo. En este caso le vamos a poner nada, de tal manera que si alguien se demoró más de 16, nos aparezca la palabra que el medalla no va a ganar nada. Cierro los tres paréntesis y enter. Los paréntesis sí los tenemos que cerrar, ya voy. Entonces arrastramos la fórmula y miramos a ver si sí da como decíamos ahorita que daba. Plata, bronce y oro. Ahí se las pongo de nuevo para que la revisen bien. Miren, yo la pongo aquí más grande para que la vean mejor allá atrás. Así. Esperen que ya la voy a acomodar acá. Profe, se demoró todo eso. Bueno, seguimos. En esta, bueno, hay algunos que ya hicieron esta muy bien. Esta miren cómo está de sencilla también. Determinar el estado de los buses, teniendo en cuenta que si la empresa confirmó la llegada antes de la hora de llegada, debe decir que llegó adelantado. Si la confirmación es igual a la hora de llegada, debe decir que el bus llegó a tiempo. Y si llegó después de la hora estimada de llegada, debe decir retrasado. Entonces, aquí tenemos una tablita, dice qué empresa, desde dónde salió el bus y a qué horas tenía que llegar. Esta es la hora en la que él tenía que llegar. Para que no nos equivoquemos, vamos a ponerle acá, tenía que llegar a esta hora, ¿cierto? Aquí entonces decimos que tenía que llegar a esta hora. Sí, pero para que no se equivoquen, tenía que llegar a esta hora, pero confirmó que llegó a esta hora. Tenía que llegar a las 2:15 y llegó a las 2:30. Entonces este bus llegó adelantado, llegó a tiempo, llegó retrasado. Llegó retrasado, ¿cierto? ¿Se retrasó cuánto? 15 minutos. Este tenía que llegar a las 2:15 y llegó a las 2. ¿Cómo llegó este? Adelantado. Este tenía que llegar a las 3:15 y llegó a las 3:15. ¿Cómo llegó? Llegó a tiempo, ¿cierto? Entonces tenemos que poner una función sí de tal manera que él automáticamente me diga cuáles llegaron adelantados, cuáles llegaron a tiempo y cuáles llegaron atrasados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que comparar la hora en la que tenía que llegar con la hora en la que en realidad llegó.
O sea que sí tenía que llegar a esta hora, pero esta hora es mayor que esta. ¿Qué significa? ¿Que llegó a tiempo o atrasado? Vamos a ver. Pues, igual sí. Igual sí. Pero que lo voy a correr primero más hacia acá y lo voy a ampliar. Para que las niñas de atrás vean bien. Por acá sí. Lo corro esto más para acá. Listo, ahora sí. Igual sí. Igual sí. Entonces decimos que tenía que llegar a esta hora. O sea que si esta hora, si esta es mayor que esta, si esta es mayor que esta, entonces ahí ese bus como llegó, adelantado o atrasado. A ver, unos dicen que atrasado, otros que adelantado. Pónganse de acuerdo. ¿Llegó cómo? Si esta es mayor que esta. No se fijen en lo que dice en estos momentos ahí. No se fijen en los números que tiene. Porque recuerden que la condición que ahorita vamos a arrastrar y él va a comparar todo celda por celda. Solo prestemos atención a la pregunta. Si la hora en la que tenía que llegar es mayor a la hora en la que llegó, ¿llegó adelantado o llegó atrasado? Otra vez, mitad dice que adelantado y mitad dice que atrasado. Veamos. Tenía que llegar a las 2:15, pero esto es mayor a la hora de confirmación, o sea que llegó antes. La que si esta es mayor que esta es porque llegó adelantado, ¿cierto? Si la hora en la que tenía que llegar es mayor a la hora en la que llegó, eso significa que llegó antes, llegó antes de la hora, porque la hora en la que tenía que llegar era mayor y la hora en la que llegó es menor. Entonces, si estamos diciendo que si esta es mayor que esta, entonces ¿cómo llegó? Llegó adelantado. Ahí, punto y coma, adelantado. Claro, entre comillas. Entonces, si la hora en la que tenía que llegar es mayor a la hora en la que llegó, entonces llegó adelantado. O también lo podríamos poner al contrario, porque de las dos maneras nos da. Si la hora en la que llegó, o sea, la hora de confirmación, es menor a la hora en la que tenía que llegar, entonces ¿cómo llegó? Adelantado. De las dos formas nos va a dar lo mismo, ¿cierto? Porque estamos comparando. Primero decíamos mayor y luego decíamos menor, pero porque primero estaba este a este lado y este al otro lado. Es como decir 3 más 5 o decir 5 más 3. Va a dar lo mismo, ¿cierto? Entonces, en este caso, si la hora en la que llegó es menor a la hora en la que tenía que llegar, llegó adelantado. Si lo hayan puesto como estaba ahorita, no hay ningún problema, lo pueden dejar así, también les va a dar lo mismo. Si la hora en la que llegó es menor que la hora en la que tenía que llegar, llegó adelantado. ¿Vamos ahí todos? Sí. Punto y coma. Ya está la primera condición. Vamos a la segunda condición. Si la hora en la que tenía que llegar, es igual a la hora de confirmación, o sea, a la hora en que llegó, entonces ese ¿cómo llegó? Llegó a tiempo. Si la hora es igual a la otra, es porque llegó a tiempo. Entonces, punto y coma, entre comillas, a tiempo. A tiempo. Hay una pregunta, por ejemplo, yo le devolví y le di pues del 91 así escrito, me aparece en otro programa que está en el del 91 primero. No importa. Sí, normal. Siempre le cambia de color. Listo, punto y coma.
Tercera condición. Si la hora de confirmación, o sea, si la hora en la que llegó, ahora lo contrario, es mayor, si la hora de confirmación es mayor a la hora en la que tenía que llegar, entonces si confirmó después de la hora en la que tenía que llegar, ¿cómo llegó? Atrasado, ¿cierto? Entonces, punto y coma, y en este caso llegó retrasado. ¿Retrasado es con Z o con S? Se puede hacer al contrario y también le va a dar lo mismo. Sí, también le podía poner solamente 2 y ahí ponerle ya el otro retrasado. Listo. Ahí cierro los paréntesis. ¿Cuántos? 3. Entonces, ¿cómo quedó? Miren, quedó. Si la hora de confirmación es menor a la hora de llegada, llegó adelantado. Si la hora de confirmación es igual a la hora de llegada, llegó a tiempo. Si la hora de confirmación es mayor a la hora en la que tenía que llegar, entonces llegó retrasado. Vamos a ver. Este primero, ¿cómo llegó? Retrasado. Tenía que llegar a las 2:15 y llegó a las 2:30. Llegó atrasado. Arrastremos a los demás y miremos. Este tenía que llegar a las 2:15, pero llegó a las 2. ¿Cómo llegó? Adelantado. Este llegó a tiempo. Este llegó adelantado. Ahí ya nos dio con todos. Les voy a poner de nuevo la fórmula para que la revisen. Ya voy. Bueno, la siguiente. Les voy a explicar la siguiente. Miren, hagan esta. Ya es así, ahorita haces esa, sigue con esta para que no te quedes con esta. Dice, realiza y resuelve la siguiente tabla. Esta es muy similar a la que hicimos ahorita del sexo, de si es F es femenino, si es M masculino. Pero acá es que si es categoría A va a aparecer 900.000, si es categoría B 1.300.000, si es categoría C esto y si es categoría D esto. Y si no es ninguna de las categorías, entonces va a ser un 0. Entonces, ¿qué vamos a verificar? Vamos a verificar qué categoría es para cada persona y cuánto va a ser el salario básico de acuerdo a la categoría. Entonces, ¿cómo va a ser? Yo la empiezo y ustedes la terminan. Igual sí. Igual sí. Si la categoría, o sea, si D105, hay que fijarse dónde seleccionan. Si D105, o sea, la categoría. Si la categoría es igual, ¿cuál es la primera categoría? A. Si la categoría es igual a A, punto y coma, muy bien. Ahora, ¿qué quiero como respuesta si la categoría es la A? 900.000. 900.000. Recuerden, sin puntos, sin coma, solo escriben el 900.000 y ya. ¿Qué le dijimos ahí? Si la categoría es igual a A, la respuesta va a ser 900.000. Punto y coma. También lo puede hacer seleccionando acá, pero la tiene que congelar con F4 para que no se le mueva de ahí. Entonces, si la categoría es igual a A, 900.000. Segunda, si la categoría, otra vez la misma de arriba, siempre es la misma. Si la categoría es igual a ¿qué? No. ¿Cuál sigue la A? La B. Si la categoría es igual a B, entre comillas la B, no olviden las comillas. Si la categoría es igual a B, punto y coma, ¿qué quiero de respuesta si es la B? 1.300.000. No se le activa la función sí, es porque no puso el punto y coma, porque no cerró los paréntesis de la A, de las comillas de la A. Si la categoría es igual a B, 1.300.000. ¿Qué sigue? Punto y coma. Y luego la tercera condición. Muy bien. Sigan ustedes a ver.
Ya, muy bien. Muy bien. Tienen que hacer lo mismo con la C, lo mismo con la D. Ahí ya seguiría el sí, sí, otra vez, y la categoría, sí, la categoría es igual a C. Yo le estaba dando parándome la Z con el hipótesis, por ejemplo. Ah, así también le hubiera dado. Si la categoría es igual a 900.000, si es igual a B1.300.000, y si es igual a C, ¿cuánto? 1.800.000. Punto y coma. Y nos falta la última. Sí, la categoría es igual a la D, punto y coma. Si es de ¿cuánto? 2.500.000. Y ahora dice, en caso contrario, 0. ¿Cómo así que en caso contrario? O sea, que si no es A, ni B, ni C, ni D, por ejemplo, categoría X, entonces ¿cuánto va a ganar? 0. Entonces ahí punto y coma y el valor falso, o sea, si no cumple ninguna de esas condiciones, entonces 0. Y ya cerramos los 3 paréntesis. 1, 2, 3, 4, son 4. Y listo, ahí ya nos debe dar 4. Cada categoría ahí tiene su respectivo valor. Por ejemplo, que Sari Jaramillo sea categoría X, ¿cuánto le va a dar? 0, ¿cierto? Ahí le vuelvo y les pongo la fórmula para que la revisen. Las voy a poner aquí más grande. Como un lorito así. Entonces, ¿qué es una base de datos? Es un conjunto de información. Es un conjunto de información. Es un conjunto de información relacionada entre sí. Es un conjunto de información relacionada entre sí. Es un conjunto de información relacionada entre sí. Y organizada en columnas y filas. Es un conjunto de información organizada entre sí. Es un conjunto de información relacionada entre sí y organizada en columnas y filas. ¿Qué es lo primero que van a comprar en China? Ropa. Ropa. Comida. Zapatos. Y organizada en columnas y filas. Y organizada. No me entretengan. No, pues tenemos. Bueno, punto aparte, en el curso. Es un conjunto de información relacionada entre sí y organizada en columnas y filas. Sí, punto aparte. En el curso a las columnas. En el curso a las columnas les llamaremos campos. En el curso, ahí debería haber una coma. En el curso, coma, a las columnas les llamaremos campos. Campos. En el curso, a las columnas les llamaremos campos. Eso estaría moral. Y a las filas, y a las filas les llamaremos listas. Y a las filas les llamaremos registros. Hay que ir a los compiten, los vamos también. A las filas les llamaremos registros.
Las filas les llamaremos registros. No, eso no. Los comestibles no se pueden comprar en China. Profe, mira Que no los dejan entrar a Colombia porque cuando traen agua, virus. Oímos las plantas. Pero sí, que para la vida ya pescado. Yo necesito comprar en China la cocina que se arregla sola, la máquina que dobla y lava la ropa. Sí, que hace todo eso. El mayo que acaba. Bueno, No, de pronto no me gusta. estructura de una base de datos. Estructura de una base de datos. Sí. Estructura de una base de datos. Punto aparte. La primera fila. La primera fila siempre debe contener. La primera fila siempre debe contener los encabezados de columna. La primera fila siempre debe contener los encabezados de columna. Corra, corra. Tiene dos renglones. Los encabezados de columna. La primera fila siempre debe contener los encabezados de columna. Si miramos esta base de datos, ¿qué hay en la primera fila? Fecha de ingreso, categoría, marca, modelo, precio. Esos son los encabezados, o sea, los títulos de cada columna. ¿Dónde tienen que estar siempre? En la primera fila, ¿cierto? Siempre en la primera fila deben estar. Segundo, punto aparte, segundo. Espera un momentito. La primera fila siempre debe contener Los encabezados de columna. Los encabezados de columna. Segundo, no debe tener. No debe tener. Sí. No debe tener ni filas ni columnas, ni filas ni columnas. En un rengloncito, en segunda. Segunda, no debe tener ni filas ni columnas, completamente en blanco. No debe tener ni filas ni columnas, completamente en blanco. ¿Por qué una base de datos no debe tener una fila o una columna completamente en blanco? Porque Excel, cuando está analizando esa base de datos, creería que ahí se acabó. ¿Cómo así? Supongamos, esta es una base de datos, ¿cierto? Supongamos que el registro 24, el 24 yo no tenía la información. Entonces ahí en el 24 la dejé vacía toda por completo. Cuando me pongo a organizar esa base de datos, Excel va a creer que la base de datos termina en el 23 y solamente me va a hacer el análisis de ella hasta el 23, porque la 24 está vacía. Entonces ya no va a tomar lo que hay de la 25 para abajo, porque no se dio cuenta que esos datos estaban, porque para él terminó en la 24, que estaba vacía. Entonces no debemos por eso dejar ninguna columna ni una fila completamente en blanco, porque él va a creer que ahí se acaba esa base de datos. ¿Listo? Tercera. Tercera, puede tener algunas celdas en blanco. Puede tener algunas celdas en blanco. Puede tener algunas celdas en blanco. O sea, que algunas, pero no todas. Que no sea toda la fila completa en blanco, ni toda la columna en blanco.
Que no me sé de este la marca, bueno, no la pongo. Que este no me sé el modelo, no pongo el modelo. Que este no sé la fecha, no la pongo. Pero que no sea toda completa. Que por lo menos tenga algunas. Listo. Usted no puede tener todo en blanco, pero sí algunas. Cuarto. Es preferible que contenga una llave primaria. Es preferible que contenga una llave primaria. Una llave primaria. Es decir, una columna con datos únicos e irrepetibles. Una columna con datos únicos e irrepetibles. Una columna con datos únicos e irrepetibles. Por ejemplo, tenemos una base de datos de ustedes, de estudiantes. ¿Qué dato de ustedes yo podría decir que es único e irrepetible? El nombre. Por acá dicen que el nombre será único y irrepetible. El número de cédula sí es único y irrepetible. El nombre puede darse la coincidencia de que haya una persona que tenga su mismo nombre e inclusive su mismo apellido, y casos se han visto. ¿Usted la tiene? Tiene una doble por ahí, imagínense. Entonces, esos casos se han visto. En ese caso, entonces, ¿qué podríamos usar como un dato único y repetible? El número de documento o un código. Pero en muchas partes le dan eso un código, el código de estudiante, el código de empleado, el código de vendedor, que va a ser un dato único e irrepetible. Si es una base de datos de productos de una tienda, de un supermercado, ¿qué dato único y irrepetible tiene un producto? No, el código de barras. Miren, todos los productos tienen el código de barras, vean. Y ese código de barras no se repite con otro. Por ejemplo, si tengo este de este tamaño y tengo otro de estos mismos pero más grandecito, ¿será que tienen el mismo código? No, tienen diferente código por el tamaño. Entonces todos los productos tienen un código que es un dato único e irrepetible, pero todos los que sean de este mismo van a tener todos el mismo código. Ya si tiene un cambio en el color, en el tamaño, en el sabor, en la presentación, es otro código diferente. ¿Listo? Entonces eso sería un dato único y irrepetible, una llave primaria. Quinto, toda la información, ¿cómo ven? Quinto, toda la información, pásame la que pasa. Toda la información debe estar relacionada entre sí. Toda la información debe estar relacionada entre sí. Toda la información debe estar relacionada entre sí. ¿Cómo así? O sea, que la base de datos sea de una sola información que se relacione entre sí. Por ejemplo, que en una base de datos voy a poner todo mi listado de productos. ¿Será que en esa misma base de datos de mi listado de productos sería bueno tener el listado de los clientes y de los proveedores y de las deudas y de los ingresos en la misma? No, o sea que una base de datos sea para una cosa, una para los clientes, otra para los proveedores, otra para los productos, para cada cosa una base de datos con información como tal de ese tema, de ese motivo que se relacione entre sí. Si es de mis clientes, de mis clientes. Si es de mis productos, que sea de los productos. Entonces tratar de tener todo muy ordenado por aparte. Para eso en Excel podemos crear muchas hojas. Entonces una hoja va a ser de los productos, otra va a ser de los clientes, otra va a ser de los vendedores. Entonces cada hoja una cosa diferente, una base de datos diferente. Sexta.
No debe tener celdas combinadas. Sexta, no debe tener celdas combinadas. Celdas combinadas. No debe tener celdas combinadas. No debe tener celdas combinadas. ¿Cómo así que celdas combinadas? Combinar una celda es cuando yo necesito, voy a crear aquí una arriba, miren, necesito algo que me ocupa mucho espacio, entonces ¿yo qué hago? Uno esta con esta y aquí las combino, entonces me va a quedar una muy grande acá. En una base de datos no podemos hacer eso, no podemos combinar celdas. Si necesito más espacio, en vez de combinar, lo que tengo que hacer es ampliarla, pero no combinarlas. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Séptima y última. Si tiene título, este no debe estar. Si tiene título, este no debe estar. Este no debe estar en la fila. Este no debe estar. En la fila inmediatamente superior. Si tiene título, este no debe estar en la fila inmediatamente superior. Punto y seguido. Debe haber por lo menos una fila en blanco. Una fila en blanco entre la base de datos y el título. Debe haber por lo menos una fila en blanco entre la base de datos y el título. Oiga, la canción tan bacana. Vamos para la playa. Debe haber por lo menos una fila en blanco entre la base de datos y el título. ¿Listo? Entonces miremos acá este ejemplo. Dice, si tiene título no lo podemos poner pegado. Tiene que haber por lo menos una fila en blanco. En este caso esta base de datos tiene título. Sí. ¿Cuál es? Oiga, pues ese man ya donde ayudó con eso. ¿Cuál es el título de esta base de datos? Es Automotriz Rogesa, ¿cierto? Entonces, este título, miren que está separado por una fila totalmente en blanco. No puede estar pegado. ¿Por qué no puede estar pegado? Porque recordemos que ahorita cuando veíamos en los primeros puntos, dice que en la primera fila siempre debe contener los encabezados de columna. ¿Cuáles son los encabezados? Fecha de ingreso, categoría, esos son los encabezados y siempre tienen que estar en la primera. Si yo pego el título de acá, entonces él va a creer que la primera fila es el título y que ese título es el encabezado de la columna. Entonces él también va a creer que esto no son encabezados, que no son títulos, sino que son parte también de los datos. Entonces por eso el título siempre tiene que ir aparte, tiene que ir separado por lo menos con una fila y que esa fila esté completamente en blanco, ¿cierto? Que no tenga datos. Entonces tengamos eso en cuenta. Si le vamos a poner título a una base de datos, no puede estar pegado, siempre tiene que estar separadito de ella. Bueno, ya todos del correo habíamos descargado el archivo número 2, que se llama ordenar los registros y campos de una base de datos. Este lo vamos a abrir. Aquí lo acabé de descargar, lo abro.